¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. Ya saben, los esperamos todos los jueves a las 21 horas, en donde semana a semana contamos con la presencia de un invitado, una persona importante en el ámbito de liderazgo en diferentes sectores comerciales, y con muchísimo gusto recibimos el día de hoy al licenciado Jordan Nadab. Jordan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches, Santiago. Todos muy bien por acá, espero también contigo. ¿Cómo estás tú? Bien, afortunadamente, aquí, pues bueno, en medio de la pandemia, esperando que esto ya se solucione rápidamente, que lleguemos a este espacio en donde la mayor cantidad de personas sean vacunadas y que nos den las buenas noticias de que podamos hacer nuestra vida más o menos normal. Pero bueno, mientras tanto, acostumbrados a hacer este home office. Entonces, bienvenido, muchísimas gracias, mi querido Jordan, gracias por estar presente en este programa. Y bueno, pues ya saben, el programa se llama Ser Líder y empecemos con la pregunta obligada de ¿en dónde aprendiste a ser líder? Una buena pregunta para arrancar. Diría que a través de diferentes experiencias profesionales que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional, sin duda las que más han enriquecido este camino que creo que nunca se acaba es donde uno recoge las experiencias de algunos errores, en el sentido que cuando uno va formándose y creciendo, al principio se pueden mitigar más, y bueno, uno va acumulando estas experiencias para prepararse como líder y estar en posiciones un poquito más complejas en ese sentido. Y sin duda, pues los buenos amigos, las lecturas, los apoyos y otros programas ahí de capacitación que hemos tenido la oportunidad de tener. Buenísimo. Déjenme y les platico un poco quién es Jordan Nadab. Jordan Nadab es ingeniero industrial, tiene una maestría en alta dirección en el IPADE, ha trabajado en varias organizaciones, tuvo su etapa como banquero, estuvo en Citigroup con Banco Nacional de México, luego en Mobile Prince como gerente administrativo, luego empezó en IDESA como gerente general de 3 negocios dedicados a la fabricación de tintas, pinturas y esmaltes. Luego estuvo como gerente general también en Grupo Sayer-Lac, especialistas en esmaltes, barnices, y ya lleva un rato trabajando aquí en Braskem Idesa como director corporativo. Tiene 15 años de experiencia laboral, lo cual significa que, bueno, pues empezaste a ser líder desde muy joven. Y cuéntame, ¿cómo te fue en el camino? Y sobre todo, esta parte de ¿cuántos buenos jefes tuviste como para decir, estos son grandes líderes? Muy bien, muy bien. Pues yo te diría que de las primeras experiencias que tuve, yo inicié terminando la carrera trabajando en un negocio familiar, un negocio que estaba en estas aras de institucionalizarse más, y tú sabes, con todas las mañas y todas las prácticas en ese sentido, de hacer que la rueda camine, ¿no? Donde los costos bajos y los precios altos y buenas ventas era lo más visible en ese sentido. Yo te diría ahí dos buenos aprendizajes, tratando de contestar tu pregunta. Una de ellas, en el tratar de aprender a ser líder, recuerdo mucho que pues, en esos momentos yo andaba en los 20 bajos, y a los 3 o 6 meses que entré a la empresa me dijeron, oye, te vas a encargar ahora de la producción, ¿no? Y entonces el primer reto que tenía era que iba a tener por primera vez personas a mi cargo, y eran grupos grandes, eran 3 diferentes áreas, y tú sabes, estos organigramas industriales donde por lo general hay un jefe de área, un gerente, y el rol de turnos y las áreas de apoyo, ¿no? Entonces, empezar a tener estos foros donde yo tenía que dar la cara, que explicar, que poner la línea, fueron esos primeros encontronazos. Y en una planta, cuando hay un problema, pues voltean a ver al lado, ¿no? Y no sé si es para echar la bolita de la responsabilidad o porque realmente quieren un apoyo y quieren una ayuda, ¿no? Entonces, te diría que ese primer reto fue
el de lograr empezar a tomar decisiones, a entender que las decisiones van a tener impacto, a aprender que escuchar al equipo te va a ayudar a construir esa mejor decisión. Y desde ahí yo incorporé a mi forma de ser líder un gran aprendizaje, y es que sea la decisión que tomemos, ¿no? Tengo que ser responsable por ella, ¿no? Y no se vale en algún momento decir, es que ¿sabes qué? Fallamos en la implementación, o fíjate que fulanito no le dio para este lado lo que habíamos acordado. Y empecé yo a hablar en esta primera persona en cuanto a ese resultado, sea positivo o negativo. Claro que siempre había este espacio para tener estas sesiones de retroalimentación con la gente, ¿no? Pero siempre fue en este tema de que ellos se sientan soportados por mí, ¿no? Y tú sabes que culturalmente en las plantas pues es el ingeniero, y hay que ver si es una reclamación, un temas de máquina. Y a una edad muy joven me tocaban temas que inclusive yo desconocía, ¿no? Recuerdo de repente, ingeniero, la bomba del pozo del agua se descompuso, ¿no? Y pues revisando aquí en la carrera nunca había un tema de qué iba a pasar con una bomba de un pozo del agua, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que tienes que formar criterio, tienes que tener un equipo fuerte, tienes que dedicarle a esos temas, te vas a ayudar de tus proveedores. Es una etapa de liderazgo donde tienes que comandar al equipo, pero siempre ser muy humilde en estas decisiones porque vas a necesitar de apoyo. Y te diría que uno de los primeros aprendizajes me lo dio mi abuelito Samuel, que me dijo de los primeros días que yo entré, mira, yo en este momento tengo 60 y tantos años de haber sido en ese tema, y hoy me puedo parar en cualquier lugar y no me van a cerrar las puertas ni van a hablar mal de mí, ¿no? Entonces, siempre sé honesto y manéjate con ética en ese sentido. Y es un aprendizaje que pues hoy, después de 20 años, lo guardo. Hoy en un mundo de mucho más interacción con asuntos de conformidad, de compliance, de actuares correctos, me hace mucho más sentido, ¿no? Y sí, tuve ahí mis temas donde fui viendo cómo ese tema iba evolucionando en mi carrera. Y me preguntabas también de cuántos buenos líderes he tenido. Es una pregunta complicada. Creo que he tenido jefes. Sin querer balconear a nadie. Pero sí, totalmente. Pero no, mira, guardo diversos aprendizajes de varios de ellos. En ese sentido, creo que a cada uno busca aprenderle algo en particular, ¿no? Recuerdo mucho en Citi, por esta orientación a los resultados, tenía yo un jefe que era muy, muy ambicioso, ¿no? En su forma de ser, ¿no? Tenía siempre estas ganas de crecer, de hacer más, de hacer las cosas diferente. De repente pienso en esta parte, en IDESA, una empresa ya más institucionalizada en ese sentido, y aprender este tema de la delegación de las responsabilidades, ¿no? Recuerdo que alguna vez me fueron a visitar a la planta y yo decía, híjole, ¿ahora qué hice, no? Y tenía un tema por ahí de unas firmas y me tenía nervioso, y la respuesta en ese momento fue de, oye, confiamos en ti y no nos da tiempo de estar revisando todo, ¿no? Entonces, cuando veamos algo mal, te lo vamos a decir inmediatamente en ese tema. Y te diría yo también, me recuerdo mucho en Sayer, un gran líder, ahí lo puedo comentar, de toda la organización. A pesar de ser una empresa muy compleja que exportaba con muchas plantas, con muchos SKUs, siempre buscaban ser muy, muy prácticos, ¿no? Muy, muy pragmáticos. Sin duda, estas empresas donde sí la decisión tiene que siempre liberarse por una persona, pero ese pragmatismo siempre me llamó la atención. Pues te diría que en mi cabeza tengo esta imagen de este líder que voy recogiendo de diferentes buenas experiencias, pero fue una pregunta dura y difícil.
Bueno, mira, ustedes no están para saberlo, pero bueno, Jordan me conoce desde el ámbito del mentoring y del coaching, entonces ya sabe que me gusta hacer de repente preguntas incómodas. Y bueno, pues sigamos en esa misma línea. Venga. Y el tema es, ¿qué de lo que aprendiste en tu formación universitaria de grado y posgrado, bueno, porque eres ingeniero industrial y porque tienes una maestría en alta dirección en el IPADE, qué de lo que aprendiste en estas formaciones aplicas en tu día a día? Mira, yo te diría honestamente que la parte que vi en la licenciatura, que sin duda no me arrepiento de haber estudiado la formación de ingeniería industrial, me ayudó mucho. Desafortunadamente fue a lo mejor tan amplia y con tan poca profundidad en algunos temas que lo que aplico en el día a día no debe de rebasar un 10%, honestamente, ¿no? Hay una parte muy grande que nos quitó horas de sueño, pestañas y demás del famoso tronco común de las ingenierías, toda esta parte física, matemática, que sí ayuda a la parte del razonamiento, pero en el día a día no van, ¿no? Y luego otras materias que cuando yo las quería aplicar, el mundo cambia tan rápido que yo venía con una teoría de algo que ya era tal vez un poco obsoleto, ¿no? O que a lo mejor ya se estaba haciendo por un medio digital donde tener toda esa serie de conocimientos no iba a ser muy favorable. Entonces te diría que por la parte de la maestría es donde he tenido un poco más de aplicación. En ese sentido, a mí me ayudó mucho la parte financiera, había estado un poco alejado de esa parte y sobre todo con esta visión de negocio importante. Y algo muy característico del programa que yo llevé es que tenía mucho espacio en la parte justo humana, no técnicamente recursos humanos, aunque sí vimos algunos temas, pero más en la parte de liderazgo en ese sentido, ¿no? Y todos nos preguntábamos y nos cuestionábamos mucho por qué ese tema, ¿no? Curiosamente, el que era responsable de esa área, el maestro Carlos Llano, que en paz descanse del IPADE, la llevaba, ¿no? Y bueno, creo que cuando empezamos a meternos en estas broncas de líderes, nos damos cuenta porque lo incluían tanto en el programa y repetían, ¿no? Esa materia se llevó 2 o 3 periodos en ese sentido. Entonces te diría, incrementa el porcentaje de lo visto en la maestría sin duda. Creo que más por ser una metodología de casos, pero yo te diría otra vez, Santiago, y recordando inclusive la inversión, no mayor a un 50% en el día a día en la parte práctica. Mira, y no lo hago con el ánimo de ofender a nadie ni de generar polémica, pero es un reclamo justo que yo le hago a muchas universidades y escuchándote ahora efectivamente nos meten una gran cantidad de materias que tal parece que el único propósito es para probar que nuestro cerebro funciona, porque nunca lo vamos a aplicar en el mundo real acá afuera. Y luego la otra es, sobre todo cuando vemos estos programas de alta dirección, en donde se ven muchos casos prácticos, en donde se analizan casos de éxito, pero cuando yo llego a estos espacios y les digo, por favor, específicamente dime cuáles son las habilidades de un líder en lo individual o las habilidades de un líder de líderes, hazte cuenta que les estoy hablando en arameo. Sí, difícil, totalmente. Fíjate, ahorita que una anécdota por ahí compartiendo con la yo recuerdo mucho este líder que te platicaba en algún momento en Sayer, le decía, oye, ¿qué va a estudiar tu hija? Y me dice, pues no sé si quiere estudiar o si quiere tomar ese dinero de la inversión para emprender en algo, ¿no? Y al principio decía de una manera un poco más conservadora, oye, no, los estudios van a ser las tablas, las bases. Y su respuesta me dijo, pues no lo sé, tal vez vaya a aprender más, ¿no? Equivocándose en unos arranques en ese tema. Y siguiendo con la parte de estas competencias, yo creo que es un tema que desafortunadamente no se ve, ¿no? Pareciera estar vetado en muchos de los programas, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, en Braskem IDES estamos creando estas rutas de carrera, estamos
hablando de planes de sucesión y de desarrollo, no es en sí la parte técnica que nos preocupe para lograrlo hacer, sino el cómo lo va a hacer. Y entonces ya le entramos forzosamente a todo este rollo de las diferentes competencias y cómo está la persona y cómo lo va a hacer. Y es ahí donde la matemática se nos complica, ¿no? Y tenemos grandes casos de éxito de personas que van creciendo, que son muy hábiles, que entienden por dónde hay que tocar el tema. Y te diría que los casos no exitosos que hemos tenido en los últimos años no han sido porque no cubren la parte técnica o porque no tienen el compromiso a la empresa, sino que brincan a estas posiciones donde tienen que tomar equipos, donde tienen que tomar decisiones, y ahí viene el truene. Y no es algo, desafortunadamente, que puedas darle solamente a alguien 2 o 3 hojas para que los lea un curso y te garantiza que los va a desarrollar de manera inmediata, ¿no? Y también hemos notado mucho, Santiago, que es algo que no le gusta entrarle a la gente porque obedece a un espacio personal de reflexión y no nos gusta meternos a ese tema porque hay que empezar conociendo nosotros mismos dónde estamos fallando para poder ver dónde están los otros también. Y ahí se vuelve complejo, y creo que hace más sentido esa pregunta que hacías hace un momento. Oye, ¿has tenido un buen líder? Y el líder lo vas a medir más por estas características tal vez, que si tiene los mejores números de bajos apalancamientos, mayores EBITDAs, crecimientos de mercado y demás. Y mira, escuchándote también un poco esta parte de lo que determina mi altitud, pues más que mi aptitud es mi actitud, ¿no? Entonces, esta parte en donde muchas veces en las instituciones académicas le sacan la vuelta, porque cuando yo como terapeuta, como coach y pues como especialista en temas de management y liderazgo que me apasionan, entonces les digo, oigan, es que requerimos ayudar a los alumnos a que desarrollen y a que forjen su personalidad, su identidad, su carácter. Parece que les estoy hablando de temas esotéricos y entonces no, ahí no le entramos, ¿no? Pero suena súper bien estos eslogans de forjando a los líderes del futuro y tú dices, oye, sí, suena muy bien el eslogan de la universidad, pero ¿en qué momento realmente trabajamos estos temas con la debida profundidad? Porque digamos que salimos de las universidades con esta formación técnica extraordinaria, entonces eres un gran ingeniero industrial y tienes una maestría en alta dirección, entonces estos conocimientos los tienes, pero cuando hablamos de estas competencias básicas, en donde los cimientos son las habilidades psicosociales emocionales, luego las habilidades de liderazgo individual, luego las colectivas y luego ya las de management, middle y top management. Entonces estamos hablando de todo un paquete de competencias que son igual o en este instante quizá más importantes que muchas de las técnicas. Totalmente. Y además, ¿sabes? Yo le agregaría un ingrediente más de complejidad, ¿no? Ahora que tenemos estas empresas que cada vez buscan ser más globales, este grupo de competencias tiene que ser mucho más amplias, ¿no? En algún momento pensamos que con cubrir 2 o 3 elementos que eran muy particulares, ya sea del grupo de líderes, de los accionistas, de la empresa, iba a ser suficiente, pero cuando abrimos estas oportunidades a diferentes interacciones con idiomas, culturas, formas de pensar, formas de trabajar, el que no tengas más enriquecido este bagaje de competencias te deja en una desventaja todavía mayor, ¿no? Y bien sabemos que vamos a tener pocos momentos y pocos espacios para lograr generar impacto, ¿no? Que si no los tomamos, los perdemos y no sabemos si va a volver a pasar el tren en ese sentido. Y mira, ahora que lo mencionabas, justamente yo recuerdo hace algunos años trabajando con Citi, cuando recién acababa de comprar Banamex o asociarse con Banamex, nos invitaron a Nueva York a una capacitación a coaches y mentores precisamente por los graves problemas que tenían del cambio de cultura. Y entonces, cómo había que relacionarse con la gente que venía de la India y cómo había que trabajar con la gente que venía de Japón y cuáles eran, además, o sea, la idiosincrasia y la percepción que se tenía del latino.
de latinoamericano, entonces acosador, misógino, y entonces yo decía, wow, ¿cómo es posible que entonces este análisis de la cultura nos lleve de repente a ciertas generalizaciones y a ciertos malentendidos? Y yo lo veo, por ejemplo, ustedes, Braskem y Desa, que bueno, pues empresa brasileña y empresa mexicana, y bueno, cómo poco a poco se han ido integrando, y a pesar de que estamos hablando de cultura latinoamericana, de todas maneras, pues yo te pregunto, ¿qué tanto trabajo te ha costado la cultura brasileña, la cultura de Braskem, no? Bien. No, mira, sin duda puede ser que seamos más parecidos que con otras regiones, ¿no? Nosotros convivimos principalmente, ya lo mencionabas, con personas de Brasil, estamos dentro de la región con Estados Unidos y hay una parte en Europa que algunas áreas específicas conviven, ¿no? Entonces de repente pensarías, bueno, creo que el mexicano generalmente está más pegado con Estados Unidos, conoce, hay un dominio un poco mayor del inglés, pero ya cuando entramos en la parte profesional somos muy diferentes, ¿no? Nosotros de repente tomamos un poco más de tiempo para darle una introducción al tema, le entramos a los problemas de una forma, y tal vez el americano es un tanto más directo, ¿no? En ese sentido. Te diría, en contrapartida, los colegas, los buenos amigos de Brasil, tenemos esta sangre latina donde a lo mejor no necesitamos construir tanto una relación para poder tener más confianza, sino que basta con una llamada, presentarnos, contar un chistecito y ya estamos todos en la misma onda, ¿no? Pareciera que los idiomas fueran más parecidos, pero el portugués tiene sus temas que si no te sabes 2 o 3 truquitos no le vas a agarrar, y viceversa. A lo mejor creemos que con el idioma español, que es más similar, vamos a avanzar. Entonces, de ahí te diría yo, esta barrera en el tema de los idiomas puede llegar a ser difícil en ese sentido, ¿no? Algo que ha ayudado mucho a Braskem y Desa es que dentro de nuestra cultura somos demasiado orientados al logro de resultados, ¿no? Culturalmente, nuestro modelo de compensación, en fin, ¿no? Entonces, sí nos ayuda esta orientación a que sabemos que nos tenemos que ayudar para lograr. No es una cultura donde tienes que sobresalir o tienes que empujar al otro para que se denote tu trabajo, y eso nos ha ayudado mucho. Pero sin duda hemos tenido nuestros tropiezos a lo largo de estos años, ¿no? No es difícil, y yo creo que es porque no hacemos la preparación adecuada, ¿no? Hay muchos vallas que tenemos que simplemente no le dedicamos el tiempo al inicio, pues para conocerlos, para entenderlos, ¿no? Yo recuerdo un ejemplo muy sencillo. En una reunión llevamos algo de bocadillos, y el mexicano está muy acostumbrado a comer muchas cosas con la mano, ¿no? Desde agarrar unos tacos, una torta y cómo va, ¿no? Yo veía que pues nadie de la mesa se animaba, y el tema es que en particular el brasileño acostumbra también tomar alimentos con la mano, pero envueltos en la servilleta, ¿no? Si fuera un sanguchito, un pan dulce, y como no los teníamos, ellos no querían hacer la falta de respeto de tomarlo así, ¿no? Y de repente ya rompió el hielo un compañero mexicano, dijo yo no desayuné, y agarró con la mano, y tal vez hasta los demás se hubieran sentido ofendidos porque lo hizo así, ¿no? Entonces creo que no nos damos ese tiempo para entendernos y para conocernos más, ¿no? Está muy trillada esta frase en el negocio, ¿no? Cuando tienes algo nuevo, antes de moverlo, conócelo, entiéndelo, pregunta por qué. Creo que en esta parte cultural no lo hacemos tanto. Y regreso mucho al tema, ¿no? Son ciertas competencias que debemos de traer, que nos deben de alertar este tipo de situaciones, y si no las traemos se complica un poco más todavía. Y mira, algo que te debe de ocurrir, y bueno, pues seguimos con las preguntas, espero que esta no sea tan incómoda, pero bueno, es esta parte en donde a la hora que sopesas el desarrollo de competencias técnicas y el desarrollo de competencias básicas, y cuando estás pensando en promover a alguien a un siguiente nivel, a una siguiente posición,
¿Cuántas veces te has encontrado con personas que técnicamente son muy buenos, pero que como les hace falta este otro paquete, desafortunadamente no las promueves, o si las promueves tienes que estar encima de ellas y dedicarles demasiado tiempo para que desarrollen estas competencias, estas habilidades básicas que no tienen? Fíjate, te diría que es constante. Nosotros robustecimos mucho nuestro proceso de oportunidades internas. Creemos que es un gran valor dentro de la compañía tener esta posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Sin embargo, en un inicio teníamos esta elección pues muy orientada por el líder, ¿no? Al final el que va a tener que responder por las tareas va a ser el dueño de esa área y tendrá que responder por las personas que elige para conformar a su equipo, ¿no? Pero justamente nos dimos cuenta que empezábamos a fallar mucho en esas posiciones, en la parte de competencias. ¿Y por qué? Pues porque no le poníamos atención a ese aspecto, ¿no? Entonces la persona lleva ya tantos años en Braskem Idesa, lleva tantos años en esta área, creemos que lo puede hacer, ¿no? Y luego llegaban con nosotros, oye, no sucedió bien, no me ayudaste bien a hacer eso. Entonces hicimos un par de acciones por ahí que todavía nos falta tiempo para ver frutos. De entrada, saber hacer una entrevista por competencias fue un tema que empezamos a hacer, pero nos dimos cuenta que la gente no tenía claro el tema de competencia. Entonces, en el mismo curso había que platicar también la parte de competencias. Y sin duda, para algunas posiciones de liderazgo, sí tenemos que apoyarnos de alguna herramienta, de algún assessment que nos ayude a ver cómo están estas competencias. Y lo que te diría es, todavía no estamos en un nivel donde logramos tomar las mejores decisiones en base a quién tiene mejor este conjunto de competencias que sea relevante para la posición, para nosotros. Sin embargo, ya podemos tener una radiografía al momento de la decisión para después decir, oigan, aquí si tomamos esta decisión vamos a tener que trabajar, ¿no? Y luego viene esta batalla que seguramente también tú conoces, bueno, de quién es responsabilidad, del líder que tiene que ayudarle a su integrante a mejorar esto, o ve y tócale al equipo de capacitación y que te dé un curso y de forma mágica vas a mejorar en estas actividades. Y en la parte de competencias, mi estimado Santiago, así no vamos a avanzar rápido. No, claro, claro. Y mira, una de las cosas que yo reconozco y celebro es esta iniciativa de Braskem Idesa de haber arrancado un programa para formar mentores, ¿no? Este mentoring para mentores, lo cual me parece sensacional porque son pocas las organizaciones que tienen este tipo de iniciativas. Y lo vemos justo en esta formación de mentores en donde pues lo primero que les hacemos ver es que no es responsabilidad del área de talento o de recursos humanos o de capacitación formar a la gente, sino cada quien, o sea, un director es responsable de formar a su gente y un gerente es responsable de formar a su gente y un jefe de departamento, y esto es algo que debe implementarse de arriba hacia abajo y no lavarse las manos y decir, no, pues tengo demasiada carga de trabajo, no tengo tiempo, pues no es mi responsabilidad. Totalmente de acuerdo en ese tema. De hecho, hasta nosotros hablamos de onboarding en estas nuevas posiciones de liderazgo porque sin duda lo requiere, ¿no? En forma automática pues no lo van a tomar. Y también, qué bueno que tocas ese aspecto, ¿no? A veces queremos también dejar esta responsabilidad en el líder y tal vez esa no sea la mejor persona para transmitir algunos temas, ¿no? De ahí esta tarea de tener seleccionados dentro de la organización a las personas que puedan ayudar. Sé que culturalmente también es un tema, ¿no? Porque entonces ahora hay un entrometido que te está diciendo cómo mejorar y que si no es cuidadoso en este análisis, puede poner a ese integrante y a su líder, a su jefe, en un problema, ¿no? ¿Y qué va a contestar? Es que mi mentor o mi coaching, si fuera el tema, es el que me hizo cambiar esta manera de pensar, es el que me dijo y me dio esta recomendación. Pero sin duda yo creo que las personas que quieran crecer deben de estar abiertas a recibir del mayor número de personas esta ayuda, ¿no? Y si en particular la línea directa no tiene esa habilidad para ayudarte a mejorar algo, pero hay otro y tiene el interés, creo que es de agradecer que se quiera dar ese tiempo, ¿no? Que es muy valioso. En fin,
Como siempre, este tema nos da para hablar muchísimo, pero hemos llegado al final de este programa y bueno, no me queda más que agradecerte a ti y a nuestra audiencia el favor de su atención. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Jordan, y seguramente volveremos a invitarte en un futuro próximo. Muchas gracias por tu participación. Siempre un gusto, Santiago, y buenas noches a todos. Gracias, y ya saben, los esperamos aquí en un capítulo más de la serie Ser Líder.